Bueno, bueno, perfecto, ya hemos solucionado el tema, un tema de audio, cuando la gente de Montehermoso, de Santa Cruz, de Ituzaingó, de Bahía Blanca, de Formosa, Santa Fe, todos los que están conectados escuchándonos, y les repetimos que saben que pueden hacer las preguntas que quieran, igualmente que también le pueden escribir a Claudia y igualmente que a su distribuidor para pedirle temas a tratar. Sería muy interesante que los próximos cursos sean también a pedido de ustedes. También les voy diciendo que dentro de 3 lunes vamos a volver a estar en este mismo horario y por el mismo canal. Siempre recuerden que deben anotarse con el link que le manda Claudia o le manda su distribuidor. Cualquier inconveniente que tengan, se comunican con el distribuidor que le corresponde y él se lo va a solucionar. Igualmente, si necesitan algún tipo de información más, le mandan un mail al distribuidor, él se conecta con Claudia y se lo estaremos respondiendo por vía de mail. Acá me dicen que se ha conectado gente de Rioja y de Reconquista también. Estamos también con una cantidad de gente importante, de Comodoro, y de Buenos Aires también, bueno, estamos cerquita. De Miramar también tenemos gente conectada. Bueno, en unos minutos apenas ya se cierre la conexión. Vamos a empezar con el tema del día. Bueno, les repito que me están diciendo que les recuerden que en 3 lunes vamos a volver a estar con el mismo curso. Recuerden de entrar unos minutos antes, así no nos demoramos al empezar. Acaba de conectar gente de Salta, que viene conectándose. Tenemos gente de Bolivia. Bueno, ya creo que tenemos bastante gente. Los últimos son los Rosario, que se han conectado, el grupo de Rosario. Hay varias conocidas ahí dentro del grupo que me conocen, ya que están haciendo varios cursos, las saludamos a ellas, a la gente de Santa Fe, a MDQ también que está conectado ahí, y la gente de MDQ y de Mar del Plata también que está conectada. Tenemos gente de la televisión, totalmente estamos por todos lados. Bueno, vamos a comenzar con el curso. Vamos a hablar de la aparatología online y para ello vamos a pasar al primer slide. Donde recordamos que vamos a hablar de ultrasonido y también su incidencia junto con la radiofrecuencia. Pasamos el otro. Ultrasonido. Y a modo de recordatorio y para ubicarnos, que no haya confusiones, vamos a empezar con algo que espero que sea explicativo y si no pregunten lo que quieran sobre la línea del sonido. Pasamos al otro slide. Bueno, tenemos una línea imaginaria donde tenemos el infrasonido, el sonido acústico y el ultrasonido. Sabemos que de 20 a 200 kHz está el oído humano. O sea que debajo del oído humano, debajo de 20 Hz, está el infrasonido, que es el sonido con el cual se conectarían para comunicarse ciertos animales, ballenas, que lo usan como medio de comunicación. Aparte están algunos métodos de ultrasonido dentro de esa parte. En la parte superior, arriba de lo que es el oído, están todos los ultrasonidos. Si vamos a ver, en el área cercana al oído, a los 20.000 ciclos por segundo, vamos a tener la cavitación, que está aproximadamente entre 30 y 45.000 ciclos por segundo. Por estar tan cerca del límite del oído humano, ¿se cortó? Por estar tan cerca del límite del oído humano, es que los cavitadores profundos se escuchan como un silbido en el oído, porque si uno somete una vibración de 40.000 ciclos al tejido, esta vibración cuando se amortigua a través del paso de la grasa, los huesos y los órganos llega al oído en un sonido agudo de 20.000 ciclos. Esta es la explicación de por qué se escucha un sonido en el oído cuando es aplicado
el ultrasonido para hacer cavitación. O sea, recordamos que la cavitación siempre va a estar entre los 35 y los 40 y los 5.000 ciclos por segundo. O sea que son ciclos por segundo. Si hablamos y recordamos del ultrasonido, el ultrasonido cosmetológico está en 3 millones de ciclos por segundo. O sea que está en 3 megas. Por eso es que este ultrasonido nunca lo vamos a poder escuchar en nivel audible, en el oído, porque nunca se va a poder amortiguar tanto la frecuencia como para que llegue a un nivel audible. El ultrasonido kinesiológico de 1 mega es 1.000.000 de ciclos por segundo. Tampoco lo podemos escuchar porque está muy alto en la frecuencia. Y la cavitación cosmetológica, o llamado ultrasonido de alta potencia, tampoco lo escuchamos porque está también cerca y su amplitud está entre 2 y 3 megas, o sea, aproximadamente 2,5 millones de ciclos por segundo. La diferencia que teníamos entre el ultrasonido común, el viejo y el ultrasonido, era la cantidad de potencia que tiene este equipo. En el ultrasonido común estábamos trabajando con 3,5 vatios de potencia. En cambio, en el ultrasonido de alta potencia, tenemos potencia que van de 50 a 70 o a 100 vatios de potencia. Si recordamos un poquito, la potencia en vatios sería la fuerza de trabajo del equipo. Si hacemos un parangón con esto, si tocamos una lamparita que tenga 5 vatios o 3 vatios, que son las lamparitas que ustedes usan para las lámparas de sal, vamos a ver que esa lamparita produce una cantidad de temperatura, pero es mínima y la podemos tocar. Si tocamos una lamparita que tenga 70 vatios de potencia, vamos a ver que la actividad calórica no va a permitir que toque. O sea que a mayor cantidad de vatios, mayor cantidad de trabajo. Eso para que ustedes vean que hay diferencia entre el ultrasonido común, el convencional, y el ultrasonido de alta potencia. Bien, pasamos. Vamos a hablar entonces del ultrasonido de alta potencia, donde el equipo que nos compete es el Sonomat. Es un equipo que cuenta con un cabezal, emisor, una pantalla táctil en el cual yo voy a determinar todos los parámetros de uso, desde el tiempo, la potencia del ultrasonido, si lo quiero continuo o lo quiero pulsante. Pasamos. Ultrasonido de alta potencia es sinónimo de vibración molecular o es un ultrasonido de tercera generación. Recordemos que existen 3 tipos de tecnología capaces de modificar el tejido conjuntivo en la piel. Uno es el láser,
Todavía nada, ahí empezamos. Bueno, ¿estamos? Bueno, pedimos disculpas porque hubo un inconveniente de índole de internet. A varios se le había caído la conexión y ahora seguimos entonces desde donde estábamos. Bien. Bueno, pedimos disculpas nuevamente. Empezamos de nuevo. Habíamos quedado en el tema de el ultrasonido de alta potencia. Es decir, habíamos dicho que la potencia del ultrasonido la podemos comparar con una lamparita. A mayor cantidad de vatios, mayor cantidad de generación de calor. Todo esto se llama vibración molecular. El tejido conjuntivo responde ante la vibración adecuándose. O sea que si yo someto un tejido a alta vibración, ese tejido me va a responder haciendo una reestructuración del mismo. Esto es lo que va a hacer que yo pueda usar el ultrasonido de alta potencia también como un reestructurante del tejido conectivo. ¿Pasamos? Produce una modificación en el tejido conectivo de la piel y su aplicación me va a servir, si yo lo manejo como alguna herramienta formadora de lo que yo quiero cambiar en el tejido. O sea, yo sigo con el equipo trabajando, dándole forma al cuerpo de la paciente. ¿Qué me dice esto? Me dice que debo aplicarlo en el sentido que yo quisiera el cambio. ¿Para qué? Para generar una fibrosis en ese lugar y de paso generar una marca, una acción en el tejido conectivo y conjuntivo que estamos trabajando. Es una frecuencia que no produce ningún daño en los tejidos aledaños y sí trabaja a una profundidad de 2 a 3 centímetros como máximo. La profundidad justa sería 2,5 centímetros de profundidad, donde tenemos el tejido celular subcutáneo y donde ahí se hallan todas las patologías estéticas y la diferencia donde tenemos que trabajar. En este tejido tenemos que trabajar tanto sea para la corrección de adiposidades superficiales como para el mejoramiento de ese poseado de la celulitis. Pasamos. La aplicación de la vibración molecular genera de forma inmediata una modificación de la zona. O sea, vemos que en la zona enseguida tenemos una hiperemia, el paciente siente un ligero calor, una temperatura suave. Esto está dado por el gran trabajo que hace la onda ultrasónica en tejido conectivo. Esto va a generar, repetimos, regeneración tisular, incremento de la proteína con el choque térmico que genera, un incremento del metabolismo local con la estimulación en las funciones celulares. O sea, que esto yo lo puedo ir viendo como si fuera una cavitación o un cambio de forma en la parte superficial. ¿Pasamos? Me piden, digamos, una explicación de cómo resolver la fibrosis con ultrasonido. Bien, acá están preguntando de cómo trabajamos con la fibrosis con ultrasonido. El ultrasonido de 3 megas que usábamos antes, que tenía 3,5 vatios, trabajaba rompiendo fibrosis por un efecto de choque continuo sobre una superficie dura. O sea, si nosotros tenemos una superficie rígida y la sometemos a vibración, esta superficie va a llegar a ablandarse. Por eso trabajábamos en lo que era cicatrices, lo que era fibrosis y lo que eran nódulos de celulitis. Si a este ultrasonido llegamos a modificarlo y se generó el ultrasonido de alta potencia. Al tener mayor cantidad de potencia, este ultrasonido no solamente trabaja con la fibrosis patológica, o sea, cuando el tejido se ha endurecido, sino también trabaja con una respuesta propia del tejido que sería la vibración molecular. Al trabajar en esta frecuencia, está modificando el tejido conectivo y está haciendo que este tejido responda soportando más el trabajo. Al soportar el trabajo siempre va a ir a las funciones lógicas de ese tejido y va a ir a generar una estructura propia dentro del conjuntivo. No sé si te expliqué.
Bien. Remodelación vamos a hacer una remodelación de la arquitectura tratada del cuerpo. ¿Qué es importante esto? Tomarse unos minutos, ver el paciente, ver qué zona quiere cambiar el paciente y ahí vemos las posibilidades. Entonces no vamos a pasar ese ultrasonido como si fuera una plancha moviendo sin sentido. Vamos a tomar un sentido, ¿se cayó? Vamos a tomar un sentido del equipo. Vamos a tomar un sentido de la línea de fuerza y vamos a hacer que eso sea como una modelación del área. O sea, vamos a ir trabajando en el lugar donde queremos generar ese cambio. ¿Bien? Una vez que llegamos a eso, vamos a tener una cantidad de trabajo hasta generar un cambio que va a ser visible inmediatamente a la vista, no solamente del operador, sino del paciente. Eso que vamos a estar logrando nos va a servir para generar una modificación según lo que nosotros queremos lograr. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Ahí está. Bueno, entonces volvemos a repetir que esto nos va a generar un aumento del colágeno y de la elastina de la retícula. ¿Cómo? Me preguntan de qué aparato estás hablando. Todavía seguimos hablando del ultrasonido de alta potencia. O sea, es el ultrasonido que va a trabajar en el tejido subcutáneo, en el tejido conjuntivo subcutáneo. Estamos trabajando a una profundidad de aproximadamente 3 centímetros de profundidad. Donde se genera la imagen del paciente, la parte superficial del paciente. Todavía no llegamos a la cavitación profunda. Bien, dijimos que hace un aumento del colágeno, de la elastina y de la reticulina porque genera una mejor respuesta en el tejido. Hace un aumento de la matriz extracelular y una remodelación de la arquitectura de la zona tratada. ¿Cambiamos? Entonces, bueno, hasta acá llegamos hablando del equipo de ultrasonido de alta potencia conocido como Sonomax. Recordemos que es un equipo que tiene un cabezal, como dijimos. ¿Me están viendo? Bueno, tiene un cabezal emisor, tiene ¿Todavía no volvió? Bien. Bueno, volvemos a pedir un poco de disculpas por el tema del audio. Bien. Dijimos que habíamos terminado de la explicación básica del Sonomax y acá me pregunta en cuántas sesiones se logra el cambio. Haciéndolo como corresponde, con los parámetros adecuados y en el lugar adecuado,
en la primera y segunda vamos a notar un cambio evidente en el paciente, lo debemos notar. Recordemos que hoy estamos en el momento del ya, yo no puedo al paciente esperando varias sesiones para darle un cambio, se lo tengo que dar en el momento. Por eso vamos a trabajar y vamos a hablar de la sumatoria y la sinergia aparatológica, o sea, uso dos equipos, uno junto al otro, ¿para qué? Para que el cambio sea inmediato. Vamos a hacerlo esto y van a ver que si siguiendo los parámetros, estos van a lograr el cambio en forma inmediata. Bien, acá también me preguntan si se controla la profundidad, me dicen. La profundidad la controla la frecuencia. El equipo que trabaja en esta cantidad de frecuencia, de casi 3 millones de ciclos por segundo, llega a una profundidad de 2,5, 2 centímetros, 5 milímetros de profundidad. No puede ir más adentro. En cambio, la cavitación que trabaja en 40.000 ciclos por segundo, esa sí es más profunda. O sea que la profundidad queda controlada por la frecuencia del equipo. Yo no puedo ir más abajo porque no me lo permite la frecuencia que trabaja el equipo. Bien, empezamos ahora, si no hay ninguna otra pregunta. Acá hay una pregunta que es muy interesante y yo me lo había olvidado. Se necesita un producto conductor. Recordemos que para que el ultrasonido tenga efecto, yo debo usar un elemento de contacto. En este caso es un gel, que puede ser un gel. Lo ideal es que el gel no sea muy acuoso, porque si no el ultrasonido lo va a desarmar fácilmente. Tiene que ser un gel ligeramente duro, que puede ser un gel neutro o conductor. Acá no necesitamos un gel que conduzca iones porque estamos trabajando con una onda sonora. Solamente con un gel que tenga una buena consistencia, que sea transparente, que se pueda trabajar bien, vamos a lograr un buen efecto. Acá estamos trabajando solamente con el efecto generado del ultrasonido. Bien. A mayor frecuencia, me preguntan si a mayor frecuencia hay mayor penetración. La frecuencia del equipo, ya dijimos, trabaja en una frecuencia estable. Lo que yo varío es la potencia de trabajo. ¿Qué me quiere decir esto? Que nunca me voy a poder ir más profundamente porque no me lo permite la frecuencia, como dije anteriormente. Sí voy a tener mayor trabajo mientras mayor potencia en vatios le ponga al equipo. No sé si entendió. Mayor potencia es mayor trabajo. La frecuencia que da la profundidad es inamovible en el sonido de alta potencia. Y recuerden que es mucho más superficial que la cavitación, que es el Cavitex, que es el equipo del cual vamos a hablar ahora. Bueno, pasamos. Bien, cavitación. Recordamos que la cavitación está en 40.000 ciclos por segundo, por eso escuchábamos el ruido en el oído. No existe cavitación profunda sin sonido. Y el sonido no es producido por el equipo, sino es producido internamente en el paciente. Eso es muy importante, porque si yo tomo un cabezal, si yo tomo de un equipo de cavitación y lo dejo al aire funcionando, cosa que no debo hacer porque se puede romper el cristal durante mucho tiempo. Si este equipo yo lo dejo, normalmente no voy a sentir sonido. Ahora, si yo lo apoyo en mi cuerpo, en el cuerpo de un paciente, ese paciente va a sentir un sonido que está dado por la frecuencia de trabajo, la amortiguación de los tejidos del paciente y el nivel audible del paciente, que va a llegar en una frecuencia muy similar a la aguda que escucha el paciente. Entonces sabemos que el equipo no hace ruido, el ruido está generado por la amortiguación de las ondas en el tejido del paciente. Bien, cualquier pregunta o algo la hacen. Este ultrasonido sale de los avances tecnológicos que hemos tenido, que llegó a poder producir el sentido de la cavitación con una frecuencia más profunda. Pasamos.
Las células grasas son expuestas a una sobrepresión. O sea, si tenemos un sonido, este sonido es un movimiento, recuerden que este movimiento tiene una frecuencia de 40.000 ciclos. O sea, es 40 veces que se comprime en un ciclo de tiempo. Si yo lo hago algo similar a lo que sería, cuando yo muevo un elemento a una frecuencia baja, yo llego mucho más profundamente. Si yo muevo un elemento a una frecuencia alta, vibro, no llego en profundidad. Esa es una de las explicaciones simples para que entiendan por qué la cavitación que tiene menor frecuencia que el ultrasonido de alta potencia llega más profundamente. Es un efecto de cavitación. Bien, entonces si yo someto el tejido adiposo a una vibración más lenta que la otra, ese tejido va a estar sometido a una expansión y liberación. Se va a inflamar y se va a comprimir. Este movimiento en el transcurso del tiempo va a hacer que la membrana no soporte este trabajo y se rompa. Al romper la membrana va a volcar al intersticio los triglicéridos y ácidos grasos contenidos en la célula. También podríamos pensar que este mecanismo hace que se rompan otras membranas, otras membranas, pero esto no es así porque tiene efecto únicamente en los tejidos friables. O sea, ¿dónde están los tejidos friables? En la grasa, en el hígado exactamente, en el riñón y en el pulmón. ¿Qué me dice esto? Que yo no debo cavitar ni dirigir la cavitación a ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque son células friables. Si recuerdan un poco que células friables, ustedes se acuerdan que los domingos cuando van a comer el asadito tiene grasa y si yo meto el dedo en la grasa se rompe. Si yo meto el dedo en el tejido, en la carne, digamos, no se rompe. La grasa es friable. Los que les gusta el hígado, por ejemplo, vamos a una parte de cocina, ahí vemos un tejido perfectamente friable. Si yo toco un pedazo de hígado de vaca o de cualquier animal que lo tenga extraído, no le saquen el hígado a ningún pariente para probar esto porque no corresponde. ¿Qué vamos a hacer? Si yo toco ese hígado, lo voy a romper. Es una célula totalmente friable y se va a rajar el pedazo. Ese es el tejido friable que está en el cuerpo humano. O sea, ese es el tejido que es afectado por la onda ultrasónica. El más afectado de todo es el tejido adiposo. ¿Y cuándo está más afectado? Cuando está inflamado. ¿Cuándo está más inflamado? Cuando está bien hidratado. Por eso es muy importante que el paciente esté bien hidratado para hacer una cavitación porque el tejido está más expandido. Al estar más expandido el tejido adiposo se rompe más fácilmente. Esta es la explicación fisiológica, esto es lo que yo debo saber para saber cómo lo hago, qué profundidad, qué es lo que estoy logrando con ese equipo. Porque los equipos trabajan fisiológicamente sobre el tejido con un efecto físico sobre la célula, no es magia. Está todo arreglado y todo estipulado por la física. Yo someto una célula a una vibración, esta célula empieza a vibrar, llega un momento que no soporta ese trabajo de vibración y se rompe. Al romper, vuelca el contenido graso de la célula al intersticio. Y esto es el efecto de la cavitación. Si yo rompo varios glóbulos de células, voy a tener una cavidad más grande. Acá me preguntan, alguien también, una pregunta muy ideal en esto, si únicamente el ultrasonido de alta potencia o la cavitación profunda cavitan. No. Todos los ultrasonidos producen cavidades, todos los ultrasonidos cavitan. La diferencia está en el tamaño de la cavidad. O sea, un ultrasonido de 3 megas también va a cavitar, pero la cavitación que va a ser microscópica, no se va a ver nunca y menos se va a evaluar si yo quiero hacer la reducción de un tejido. Ahora, un equipo de cavitación profunda, el Cavitex, como hace unas burbujas más grandes de casi medio centímetro, estas burbujas cuando se unen con la otra me genera una cavidad visible estéticamente. Por eso se dice que la cavitación la hacen todos los ultrasonidos, pero es visible estéticamente únicamente en los ultrasonidos que tengan 40 kilociclos aproximadamente en su trabajo.
Varían de 35, 38 a 40, 45. No más que eso. Es la frecuencia ideal de trabajo. ¿Por qué? Porque yo voy mucho más abajo, el paciente es insoportable para el paciente. Si me voy mucho más arriba, me voy a 90, por ejemplo, no logro la misma potencia de cavitación. ¿Pasamos? Bien. Concepto de cavitación. La cavitación, como yo les dije anteriormente, no la logro con cualquier equipo, necesito una frecuencia para hacerlo. Pasamos a la otra, ya la adelantamos a esta. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Bueno, es la emisión de las ondas de bajo. Si con el equipo de 3 megaciclos pasa lo mismo. Con el equipo de 3 megas de uso. Claro, el equipo de 3 mega de uso cosmetológico, estamos hablando del equipo que tiene 3 potencias, que eso lo pueden ver ustedes, porque se acuerdan que el equipo tenía una perillita que es 1, 1,5, 2, 2,5, 3,5, esa era la potencia del equipo. Con ese equipo se logra la cavitación como con la cavitación profunda, no. Primero, trabaja superficialmente y segundo, no tiene potencia en vatios para lograr este efecto. Sí, sigue trabajando y es muy efectivo en fibrosis superficiales, en cicatrices, en algún tipo de fibrosis que sea superficial y que yo tenga que trabajar sobre la misma. Bien, ¿otra? También un gel conductor para usarlo, ¿no? Obviamente. Bien, pasamos a la otra. Les recuerdo que la única célula afectada es la célula grasa, no afecta a ninguna de las demás células como los tejidos o vasos sanguíneos porque tienen otra conformación y otra frecuencia. Y ustedes, y acá me van a preguntar, y también tienen razón, si se producen hematomas. Sí, puede haber una hematomización profunda, pero no es porque el cavitador rompe un vaso, sino porque hay vasos en el tejido adiposo que las paredes de este vaso son las mismas células. Al pasar este vaso, usar las paredes de la célula como paredes propias, al romper la célula, se puede formar una pequeña hematoma que nos va a durar, como cualquier hematoma de cualquier golpe superficial, entre 3 y 6 días de evolución. Es raro, es posible, o sea que hay que avisarle al paciente que puede aparecerle alguna hematoma superficial. Bien, acá tenemos un dibujo de cómo sería la expansión que genera la onda ultrasónica. Pasamos. Una vez que la célula grasa, que recuerden que es un núcleo, un glóbulo de grasa, va siendo expandida y comprimida por la frecuencia, pasamos. Va a achicarse y comprimirse, pasamos a la otra, hasta que esa frecuencia genera una frecuencia para que se moleste esa célula y se ponga más friable la membrana. Pasamos al otro slide. Y logramos la rotura de la célula. Logramos la rotura de la célula. Cuando esto pasa en varias células juntas, lo que logramos es que se forme un espacio aéreo entre célula y célula. Bien, bueno, ahora vamos a ver un pequeño esquema de cómo estaría actuando el ultrasonido. Estaría en el esquema anterior. Vamos a volver. Ahí estamos. Entonces es una onda ultrasónica que llega hasta el tejido adiposo y va haciendo como sacando pedazos de ese tejido adiposo. Por eso se dice que luego de una cavitación yo debo hacer un masaje modelante de la zona. Y acá me preguntan el tema del drenaje linfático, exactamente. Sí, el drenaje linfático se puede realizar, pero siempre un par de días después de la sesión. Lo que yo debo hacer en el momento es modelar el área
para que esa cavitación, que no ha sido pareja porque uno no ve cuando cavita, quede lo más pareja posible. Para que ustedes entiendan, es como si ustedes pasarían una aspiradora debajo de la cama. O sea, ustedes ven, la pasan en varias formas y piensan que han sacado toda la tierra debajo de la cama. Esa cama y van a ver que la han sacado en pedazos. Para que eso quede lo más parejo posible, es muy útil hacer un masaje modelante y drenante en la zona de trabajo. ¿Pasamos? Bien, entonces acá vemos el efecto de cómo vamos sacando en algunas partes y se van formando como espacios, cavidades. Cuando yo hago el masaje, logro que esto quede mucho más parejo. ¿Qué más logro cuando hago el masaje luego de una cavitación? Textura del tejido. Y ese cambio de textura del tejido es lograr algo muy importante, el tiempo de trabajo. Porque yo les podría decir que yo debo cavitar en una zona entre aproximadamente 9 y 12 minutos. Pero lo que me da el tiempo exacto de la cavitación es el cambio de la textura del tejido. Cuando ese tejido lo toco y cambia de textura, se nota como más blando, como vacío. Exactamente como me dicen acá, se encuentra un tejido como vacío. Bien. ¿Cómo? Sí, lo ideal y mi experiencia dice que tengo mejores resultados haciendo un masaje modelador en el momento, una compresión inmediata, que ahora vamos a hablar de todos los mecanismos que son útiles para la cavitación, y sí, a las 24 o 48 horas, en masaje tipo drenaje linfático, sí, para sacar todos los detritus que me eliminó el tejido. Pero en el momento lo que voy a hacer es un masaje modelador y una compresión. ¿Y por qué la compresión? Porque yo estoy trabajando con la imagen, con la forma del paciente. Si yo después no le doy algo que tenga una buena forma, no voy a lograr lo que yo estoy buscando, que es mejorar su contorno corporal. O sea, que la secuencia, ¿cómo quedaría? Previo a la cavitación, hago todas las averiguaciones si el paciente se puede cavitar, si no tiene una dislipidemia, si no tiene el colesterol alto, si maneja bien sus grasas. Le pido que hidrate. Una vez que se hidrató un par de días antes, también le pido que haga una dieta lo más liviana posible. ¿Y qué particularidad tiene que tener? Que lo ayude al paciente a evacuar. ¿Por qué? Porque la grasa la vamos a perder por tejido, la grasa la vamos a perder por materia fecal y por orina. Entonces yo necesito que esté muy aceitado todos esos mecanismos. O sea que lo hidraté, hice la cavitación, inmediatamente de la cavitación hago el masaje en la zona y le proporciono un vendaje o una faja modeladora con la forma que yo quisiera que quede. También puedo usar una calza compresiva o también el famoso envolvimiento por film. Luego de eso, yo tiré una cantidad de ácidos grasos, de triglicéridos al exterior. ¿Qué es lo que debo hacer en forma inmediata? Combustionarlo. La única forma de combustionarlo es pidiendo al paciente que salga a hacer ejercicio aeróbico, que salga a caminar. No hay otra forma de quemar que no sea con movimiento. Le puedo poner onda rusa, sí, pero después, en el momento de la cavitación, yo necesito quemar inmediatamente. Y lo único que quema es el ejercicio. O ir a un caminador, a un escalador, algo que el paciente se esté moviendo continuamente. Por un tiempo adecuado. Recuerden que si yo hago 4 zonas de 10 por 15 en un paciente, que es lo que se recomienda hacer por sesión, el paciente aproximadamente caminando 50 cuadras estaría combustionando, quemando esa energía que uno tiró al intersticio. Y luego a las 48 horas sí, le hago masaje, le hago drenaje y sigo con todo el tratamiento adecuado según lo que determine el esteticista que lo trata. Bien, pasamos. Me preguntan también si se puede usar yeso. Se puede usar yeso, lo que pasa es que es una técnica un poquito, digamos, que nos deja bastantes restos en el consultorio, en el gabinete, y es media sucia. Hoy en día hay varios mecanismos que lo comprimen al paciente, como esas fajas que vienen,
adecuadas y son más fáciles de usar. La que quiere usar yeso lo puede usar. Lo que pasa es que tiene que estar comprimido el paciente por lo mínimo inmediatamente entre 3 y 4 horas y luego mantener su compresión por varios días hasta que ese tejido se desinflame y termine su acción metabólica en la cavitación. Bien. Volvemos a repetir, cavitación con bajas frecuencias, no se logra la cavitación profunda, trabajamos en 40 kilociclos y se puede llegar a una profundidad de aproximadamente 4 y 5 centímetros. O sea que es muy importante evaluar la zona de tratamiento que vamos a hacer. La faja, sí, puede, acá me preguntan si la faja puede ir sola o con productos. Recuerden que el tejido ha quedado molesto por la cavitación. Yo puedo ponerle algún producto, pero nunca voy a tratar de ponerle algún gel alcohólico o que tenga algo que lo moleste al paciente, porque esa piel, al ser trabajada con un cavitador, queda un poquito más sensible. Entonces, si yo le pongo algo alcohólico, le va a molestar al paciente y me lo puede irritar. Si quieren poner alguna crema con algún efecto reductor, pueden ponerlo tranquilamente. Lo que sí no les aconsejo usar geles alcohólicos o productos térmicos luego de la cavitación. ¿Cada cuánto se debe hacer una sesión de cavitación? Lo ideal es dejar pasar en el mismo área de trabajo hasta que el tejido se desinflame. Normalmente eso se consigue entre los 10 y los 12 días. Ahora, inmediatamente yo puedo hacer otra zona la próxima semana, pero trato de que la misma zona, para volver a cavitarla, pase aproximadamente entre 10 y 12 días, para que el tejido no vaya aumentando el grado de inflamación que deja la cavitación. Acá me preguntan también si la cavitación duele. Sí, el paciente puede manifestar al otro día un dolor como que han trabajado, que han hecho un masaje importante en la zona. Bien. Ahora vamos a ver la forma de pasar el cabezal. Lo vamos a ver gracias a la modelo que tenemos acá esperando acostada y vamos a evaluar cómo pasamos el cabezal. A modo de comienzo podemos decir que el cabezal lo vamos a pasar en una forma de plicar el tejido, hacer un pliegue en el tejido en todas las zonas donde yo me esté acercando a la parte ósea o algún órgano friable. ¿Para qué? Para que no se dirija el cabezal directamente cuando yo tengo un tejido adiposo que tenga una cantidad importante, 4 o 5 centímetros de profundidad, lo puedo hacer en forma directa para el tejido. Ahora, si ese paciente me manifiesta en algún momento molestia o dolor óseo, yo debo cambiar la inclinación del equipo, del aparato. Siempre trato de plegar la zona, plicarla y darle forma con lo que estoy haciendo. Es conveniente, acá me preguntan también si eso también lo debo hacer con el ultrasonido de alta potencia. Con el ultrasonido de alta potencia no es necesario hacerlo, pero van a tener mejor resultado si pliegan la zona, porque la compresión va a hacer que haya mejor trabajo por unidad de tejido. Bien. Si alguien tiene alguna duda o algo. Bien. Estudios realizados nos han demostrado que el nivel de triglicéridos que elimina el equipo haciendo hasta 4 zonas de 10 por 15 no es muy alto. O sea que no igualmente cuando un médico hace una cavitación con un método quirúrgico que va rompiendo el tejido adiposo, está rompiendo mucha más cantidad de tejido, está rompiendo mucha más superficie de tejido y tampoco hay ningún inconveniente. A nivel de cavitación, lo que se aconseja es no superar las 2 zonas por hemipaciente, o sea, 4 zonas en total, que no superen el tamaño de 10 por 15. Con eso no va a haber ningún inconveniente y siempre que el paciente cumpla la secuencia de combustionarlo caminando y moviéndose después de la sesión. Bien.
Pasamos. Bueno, las aplicaciones que dijimos, para hacer un breve resumen, podemos decir que hace destrucción de la célula adiposa en algunas zonas adecuadas. Ojo, esto es para modelar un paciente. Yo no puedo trabajar con una obesidad mórbida en este paciente porque no voy a lograr un cambio importante. Sí lo voy a lograr por esa parte localizada del tejido adiposo. Lo voy a ir ayudando para que tenga una mejor imagen corporal propia. Vamos a usarlo también para la modelación corporal. Vamos a usarlo para toda la vez que yo quiera cambiar una superficie del tejido donde en esa parte supere la grasa al tejido muscular. El área en el abdomen yo lo puedo hacer en la parte lateral, en la parte frontal. En la parte frontal yo siempre un rollito y trabajar lo más paralelo posible a los órganos. En los glúteos, como no hay ninguna estructura que se vaya a romper y la profundidad de trabajo supera los 4 centímetros, lo puedo hacer en forma directa, en el pantalón de montar también, siempre y cuando tenga una distancia entre la piel y la parte ósea de más de 4 centímetros. En piernas y en brazos también lo puedo hacer. Lo que sí en brazos tendría que ver cómo hago para adecuar, porque hay brazos que son muy chicos y hay otros brazos que son bastante grandes. Entonces, lo más importante es superar los 4 centímetros de profundidad. Y acá me preguntan dónde no se puede hacer. No se puede hacer en la parte facial, que esa es la diferencia con el ultrasonido de alta potencia. Porque el ultrasonido de alta potencia, puedo hacerlo en algunas partes, por ejemplo, cuando tengo una papada demasiado grande, aplicándola, puedo llegar porque no tiene una profundidad de trabajo mayor de 2 centímetros de trabajo, que sería el Sonomac. No quiero que haya errores. El Sonomac, que es un equipo que trabaja en 2,5 centímetros de profundidad, si yo lo tomo una papada grande, gruesa, yo puedo trabajar en una forma lateral sobre esta zona. No lo puedo trabajar en cuello, no lo puedo trabajar en tiroides, no lo puedo trabajar. Lo puedo trabajar en la parte del pliegue que se forma, cuando ustedes se ponen la solerita, que le sale una tercera parte por acá arriba, y ahí sí lo puedo trabajar perfectamente bien en ese área, que no lo podría hacer con lo que es la cavitación. Entonces, recordemos, en rostro, únicamente en papadas muy grandes lo voy a hacer y en la forma lateral. Nunca lo voy a acercar a los ojos, ni lo voy a acercar a zonas óseas que estén a menos de 2 centímetros de profundidad. La cavitación, lo ideal es la parte corporal, no superar la cintura del paciente. Y otro cambio, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en el área del corpiño, que hay un rollito en la parte posterior donde agarra el corpiño, ahí sí lo puedo volver al otro equipo, al Sonomac. No sé, yo pliego a eso, porque ahí nunca me va a llegar a la parte de pulmón, porque tengo mucho más de eso. Y este equipo, recordemos que no penetra más de 2,5 centímetros. Ahí sí lo voy a poder trabajar. En cambio, la cavitación siempre la voy a dejar para zonas grasas mucho más profundas. ¿Lo pasamos? Característica de la técnica: es una técnica que no es invasiva, no es quirúrgica, el paciente se vuelve a su trabajo inmediatamente, no debe ser dolorosa, el paciente puede manifestar una ligera molestia ese día o al otro día, como si le hubieran hecho un masaje importante. La reducción en centímetros se nota inmediatamente. Sobre todo si yo le he hecho todo, he cumplido todos los parámetros, es hidratado el paciente, lo he comprimido y lo he hecho movilizar inmediatamente. La cantidad de sesiones en un mismo área se puede llegar entre 8 y 12 sesiones. Recuerden que si dejamos entre 10, 12 o 20 sesión y sesión, en 8 sesiones tenemos casi 4 meses de evolución. Intermedio, le deben hacer al paciente masaje, otra aparatología, o sea, no puedo nunca depender de un solo equipo. Yo necesito hacer una aplicación integral del tratamiento. Además, es muy importante que el paciente me apoye, tanto sea con dieta como con gimnasia, como con algún apoyo domiciliario.
no es conveniente que el paciente haga nada más que la cavitación y tenga toda su esperanza en un solo tratamiento. Explica un poquito, ya que están preguntando mucho, digamos, me parece que están confundiendo flacidez con adiposidad. Entonces preguntan, ¿el ultrasonido te saca la flacidez? Bien. O digamos, no sé, la adiposidad no. El ultrasonido acá me preguntan la diferencia en trabajar en zonas flácidas y en zonas adiposas. O sea, vamos a explicarlo mejor. Para zonas flácidas, donde yo tengo que reestructurar un tejido, puedo ayudarlo con el ultrasonido de alta potencia, el Sonomac lo puedo ayudarlo, pero nunca lo puedo hacer solo. Lo voy a hacer una estimulación del celular subcutáneo y voy a terminar ¿con qué? Con la radiofrecuencia, exactamente. Por eso también lo dejamos como un equipo para hablarlo en esta parte. Si yo tengo que reestructurar el tejido, yo puedo estimularla con el Sonomac, ultrasonido de alta potencia, donde yo reestructuro el tejido y termino de trabajar en flacidez con la radiofrecuencia. Con la cavitación yo voy a destruir tejido adiposo, que en la cavitación la hago con el Cavitex, con el equipo que tiene un cabezal más grande, que hace ruido en el oído. Hago una aplicación donde yo voy a bajar el tejido adiposo. Y si yo veo que el paciente ese me está bajando demasiado rápidamente y tengo riesgo a que el paciente se me convierta esa zona en una zona demasiado flácida, ¿qué hago? Paro un poquito con la cavitación, lo toco unas cuantas sesiones con la radiofrecuencia para firmar el tejido, para no llegar a convertirlo en una zona demasiado flácida. Excepto que el paciente quiera bajar para luego operarse. Si el paciente quiere bajar y luego se va a operar, perfecto. Sigo nada más en cavitación hasta que dejo ese tejido totalmente flaco y flácido. Si yo quiero remodelarlo solamente la parte estética, voy jugando con el beneficio que tengo de los equipos que me van ayudando y haciendo una sinergia. ¿Respondió la pregunta? Sí, ¿cómo? También preguntan, digamos, se puede usar en las tabas de la espalda y el bajo busto. El Sonomac, ultrasonido de alta potencia, siempre aplicándolo, se puede usar en la zona de axila y en la zona del bajo busto. Siempre estoy aplicándolo. O sea, yo puedo trabajar en la cola de la mama. Recuerden que la cola de la mama es una glándula que únicamente es glándula activa cuando está en funcionamiento mamario, cuando está amamantando. Si no, es grasa. La cola de la mama normalmente es tejido adiposo. O sea que yo puedo trabajar una cola de la mama con el Sonomac. Ojo, únicamente con el Sonomac, ultrasonido de alta potencia, no con el Cavitex, que ya me iría más profundo y ahí tengo una zona de riesgo que es el pulmón. Entonces, esa zona, eso tengo que tenerlo bien claro para ver qué equipo uso en cada parte. Bien, ¿queda otra más? ¿Otra line mine? No. Bien, bueno, las advertencias y recomendaciones ya ustedes las saben bien. Yo obviamente que no lo puedo hacer en áreas de piel dañada, no lo puedo hacer en embarazadas, no lo puedo hacer en pacientes que tengan cualquier tipo de patología. Primero, porque el paciente de tratamiento estético del estetizano no tiene ningún tipo de enfermedad. Cuando el paciente tiene alguna patología, primero lo trata el médico y luego cuando el médico le da el alta, empezamos con el paciente. Entonces siempre nos mantenemos con eso, con el alta médica y con el permiso del médico que corresponde. En mujeres embarazadas, obviamente que no lo vamos a hacer. En personas que tengan marcapasos, no es conveniente hacerle porque puede haber una interferencia entre el marcapaso y el sonido del equipo. Eso lo único que lo puede evaluar es el cardiólogo que puede autorizarlo o no. En personas que tengan problemas de acústicos, que tengan prótesis acústicas, el Cavitex, el ultrasonido, el Cavitex únicamente no se le puede hacer. El ultrasonido, el Sonomac sí se le puede hacer, siempre le pedimos permiso al otorrino que lo atienda al paciente. Pero el que emite un sonido molesto totalmente es el Cavitex. También me preguntan, en personas con arritmias cardíacas,
es lo mismo de antes, la tiene que evaluar el cardiólogo y dar el permiso. Normalmente lo dan, no hay ningún inconveniente. En personas epilépticas no es conveniente tampoco si no tenemos autorización médica, no porque afecte a la epilepsia, sino por el tema del áurea que el paciente puede llegar a descargar. ¿Qué hacemos con este paciente? Le pedimos autorización al médico tratante para hacerlo. Obviamente que en personas con trombosis, con tromboflebitis, con trombos en venas, no le voy a hacer ni cavitación, ni masaje, ni nada para pasar sobre el trombo, porque puedo romperlo y puedo embolizarlo. Personas que tengan hemorragia, obviamente que no. Personas que tengan fiebre tampoco. Personas que tengan cáncer activo, en periodo de actividad, no lo voy a hacer. Y vamos a tratar de siempre el paciente esté evaluado por un médico previo. Importante, no me dirijo ni a riñón, ni a pulmón, ni a vaso, ni a hígado. No me dirijo a ningún tejido friable con el equipo, con el Cavitex. Únicamente al tejido graso, que es lo que yo quiero hacer, trabajar con ese área. Algo muy importante que deben tener en consideración, hoy en día hay muchas pacientes que tienen el inconveniente de ser diabéticas o insulino dependientes. Yo siempre les comento eso. Si una paciente es insulino dependiente, normalmente se inyecta insulina. Al inyectarse insulina va a tener nódulos en el tejido. Si yo voy a hacer alguna actividad sobre un tejido con nódulos, se le debe avisar al médico para que la equipare con algún elemento, o sea, con carbohidratos o con dulces. ¿Para qué? Porque yo cuando voy a trabajar sobre ese nódulo, voy a desarmar ese nódulo. Y ese nódulo adentro tiene insulina. O sea que yo voy a disparar más insulina en el paciente. Entonces, todo este tipo de pacientes tienen que ser autorizados y regulados por su médico. Bien. ¿Alguna pregunta? No, pero por parte se puede cavitar, después de medicación, el dentista, el odontólogo. Claro, si el paciente se puede cavitar en el momento que esté listo para cavitarse, siempre y cuando no tenga ninguna patología. Si está tomando medicamento anticoagulante, obviamente que no lo voy a cavitar, pero si está tomando una, no tiene nada que ver. Si está tomando una medicación que se la dio el médico por un dolor de muela, no tiene nada que ver. El tema es que está tomando medicación para problemas sanguíneos o de hemorragias. Si la paciente está menstruando, aparte de que sabemos que no está embarazada, no hay ningún inconveniente, pues no vamos a trabajar en una zona, en un flanco, ni no vamos a trabajar en la cara anterior del abdomen, pero sí podemos estar cavitando un costado o un pantalón de montar tranquilamente. Eso lo único que lo va a evaluar en la paciente según cómo se sienta ella. ¿Alguna otra pregunta? El tema de embarazada, tanto la paciente como la que lo usa. Bueno, la paciente embarazada obviamente no se puede hacer, y la que lo usa, lo que no se recomienda hacer, que eso es lo que se dice, es la radiofrecuencia. La operadora, la que lo opera el equipo, la que lo usa, no es conveniente que esté embarazada porque todavía no está totalmente estudiado el tema. Ahora, en la cavitación, con que la que lo opera al cavitador, la que toma el cabezal de cavitación, en la cavitación, en el Cavitex, estoy hablando del Cavitex, no en el Sonoban, en el Cavitex. Cuando toma el cabezal, lo que se aconseja es que use un guante de tela, no un guante de goma, un guante de tela, de los de jardinería que tienen esos puntitos de plástico, porque el sonido lo aísla el aire. Si yo lo tomo guante de tela, voy a dejar una capa de aire, por más que sea muy fina, y no me va a pasar eso. Igualmente el cabezal, tomándolo de la parte de plástico, que esto no es plástico, esto es resina, no va a pasar el ruido hacia este lado. Pero para mayor seguridad lo pueden tomar con un guante de tela de jardinería, de paso para que no se le escape fácilmente. No hay ningún tipo de riesgo porque no pasa. No se le puede aplicar a una paciente embarazada por el sonido que genera. ¿Responde? Bien. Bueno. ¿Estamos? Bueno. Ahora vamos a hacer una aplicación. Tenemos una modelo y vamos a tener una modelo más gordita, pero
tenemos una modelo de verdad. Entonces vamos a trabajar, vamos a descubrir la zona. ¿Está bien? Vamos a descubrir la zona y vemos que tiene una protuberancia muy ligera en el pantalón de montar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cavitación local, tomando el área más prominente, la vamos a marcar en algunos pacientes con un fibrón, para no irnos de área. Acá la vamos a marcar así. Si tuviéramos un fibrón, podríamos llegar a marcar el área de trabajo. Acá me van a alcanzar uno. Les recomiendo que el fibrón no sea indeleble porque la paciente va a tener que explicar dónde salió con esas marcas. Entonces, marcamos el área de trabajo. ¿Para qué hacemos esto? Para ver cómo conviene que trabajemos. Entonces, dándole esta forma, que es la que yo he determinado, para que trabaje me voy a mantener trabajando dentro de ese mismo área y voy a lograr un efecto inmediato. Bien, entonces volvemos a explicarlo. Entonces, tomamos el paciente, nos tomamos 10 minutos, lo miramos parado, lo miramos en varias formas, le preguntamos qué es lo que le interesa, vemos dónde está ese inesteticismo, dónde está la parte que no condice con la parte estética de su cuerpo, la marcamos con un fibrón y nos mantenemos trabajando en este área. Recordemos que acá tenemos una cantidad de tejido factible para trabajar con la cavitación. Si yo no pudiera tomar el tejido así, no sería apto para la cavitación, sino sería apto para el Sonomax. Baja un poquito la cámara. Acá me piden que baje un poquito la cámara, así que vamos a trabajar un poquito, vamos a inclinarla hacia abajo o la bajamos toda con la ruedita. No se ve la mano. Bájame la ruedita. Ahí no. A ver. ¿Cuál me estoy tomando? Ahí. Como quiera. Se ha frisado. Sí, bajame aquella. Enfocame aquella para acá. Ahí, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a una cierta cantidad de gel en el área de trabajo. Vamos a encender el equipo. Y el equipo primero nos pregunta, no se ve el equipo, ¿no? El equipo primero nos va a preguntar la cantidad de tiempo. Vamos a poner una cantidad de tiempo estimativa, vamos a bajarlo aproximadamente a 9 minutos. Pasamos a la próxima pantalla que nos pregunta si lo queremos hacer continuo o pulsante. Para que vean el cambio más rápidamente, lo vamos a hacer en forma continua. Y ahí me pregunta si quiero una emisión fija o una emisión modulada. Como es una paciente joven con un tejido bastante homogéneo, vamos a elegir una emisión modulada. En esa emisión modulada pasamos a una pantalla que nos habilita a comenzar. Nos da una potencia media de un 75% de la potencia del equipo, que en este caso vamos a llevar a un 80% y modulado. Vamos a empezar a trabajar. Si yo acerco el cabezal, siento el ruido con el gel. Si yo levanto con gel, voy a sentir ruido. Tomo el tejido a trabajar y voy a desplazarme ligeramente con movimiento
se concentre en el marcado. Siempre está a la paciente, si le molesta, me voy a manejar lentamente, pero sin dejar el cabezal quieto. Voy a tomarlo, la paciente me dice que no le molesta para nada, siente un ruido en el oído, un silbido, que para unos pacientes es más molesto que otro. Mientras yo más me acerque a la parte ósea, más lo va a sentir. Y voy cubriendo toda el área de tratamiento. Una vez que cubrí el área, me voy a ir trabajando en áreas siempre dentro de la zona que marqué y le voy a hacer como si estuviera modelando ese tejido. La presión, acá me dicen qué presión debo hacer. Debo hacer una presión buena, no puedo pasarlo como si estuviera pasando una plancha, tengo que trabajar. O sea, ustedes están modelando ese tejido y lo están trabajando inmediatamente. O sea, esto se tiene que notar. Al paciente no le tiene que molestar y tiene que ver un cambio en forma inmediata. No sé, la compresión, me mantengo en ese área y voy trabajándolo totalmente. Esta es la técnica que a mí me da más resultado y yo logro que el paciente note ese cambio en forma inmediata. Me llevo hasta abajo, o sea, trato de modelarlo totalmente al tejido. Lástima que no pueden ver, pero si yo toco el tejido y toco este, van a ver que se hunde más fácilmente que este. O sea, estoy logrando la sensación de cavitación. Ese cambio de textura del tejido es lo que me da a mí el efecto buscado de la cavitación. Mientras pueden hacer alguna pregunta si quieren o algo. Mientras tenemos los 8 o 9 minutos de sesión en el área. ¿Te molesta? No. Bien. Siempre le pregunto si le molesta, porque yo me estoy acercando mucho a la parte ósea del hueso de la pierna. Al trocante, exactamente. Bueno, vamos trabajando. ¿Alguna duda de la aplicación, del tiempo? Recuerden que la acción directamente del equipo, o sea que yo no necesito poner nada más que gel. En este equipo, nada más que gel. Porque yo en otras oportunidades le he comentado de usar con activos, pero eso cuando el equipo hace que el activo penetre en el caso de la radiofrecuencia. Acá estamos trabajando con el efecto sónico propio del equipo. Voy trabajando, modelando el área. Si la paciente me diría que le molesta en la parte ósea, ¿qué hago? Aprieto el tejido para que se separe y trabajo. Si ustedes logran ver, van a ver algunas zonas que son más hiperémicas. Es normal que pase esto por la compresión que se está haciendo y por el efecto de la cavitación. ¿Cómo? ¿Cantidad? La cantidad de gel depende mucho de la calidad del gel. Si yo uso un gel más bien duro, un gel que me deje trabajar, no voy a tener que reponerlo en la sesión. Si uso un gel a veces muy líquido, se me va a desarmar y cuando ya no tengo más gel, tengo que reponer el gel. Eso es muy importante. Vamos a limpiar a la paciente para no mojarla demasiado. Siempre tengo que trabajar con algo de gel. Cuando el gel se me desarmó o se licuó, que sería ideal, yo agrego un poquito siempre para tener un buen contacto con el equipo. Y trabajo para eso. Recuerden que la única forma que se transmite el ultrasonido al tejido
teniendo un buen contacto mediante gel para mantener la vía del sonido. Vamos trabajando. Nos faltan 3 minutos. Me mantengo en la zona. Evalúo la respuesta del tejido. O sea, acá me cuesta mucho más trabajarlo, acá me cuesta mucho más, acá se me hunde totalmente. La sensación de cavidad, como si estuviera vacío. Ven que se mueven totalmente diferente. Este es el efecto que uno está buscando de la cavitación ultrasónica. El equipo, normalmente cuando yo lo programo, me da solo una potencia del 75%. Acá esta es una paciente joven, con una adiposidad media mínima, entonces yo únicamente lo subí 5 más y lo llevé al 80% de la potencia del equipo. Siempre voy modelando, trabajando en el área para que se note totalmente lo que yo voy a hacer y lo voy. Y me mantengo siempre dentro de la marca trabajando. Recuerden que en la ficha del paciente yo debo poner la cantidad de tiempo que le hice, la potencia que llegué, el área de trabajo, para llevar una historia clínica o una historia estética de los resultados para saber cómo me va cambiando ese paciente y si yo necesito agregarle algo más o no. ¿Hay preguntas? Bien. Bueno, falta un minuto. Me mantengo en el lugar. Bien. ¿Ven? Bueno, ustedes no se alcanzan a ver, es la diferencia de comba que había, el otro que estaba más puntudo, y el cambio de la textura del tejido. Una vez que logré esto, voy a limpiar siempre el cabezal, nunca lo voy a apoyar prendido en el equipo, por más que el equipo tiene un sensor, que si yo pongo el cabezal dentro del equipo, el equipo se apaga solo, yo debo poner el equipo en pausa cuando no lo uso. Pongo el cabezal en su lugar y inmediatamente paso a lo que yo le comentaba de la modelación del tejido. O sea, no hace falta hacer un drenaje, sino modelar el área de trabajo, siempre el mismo área, para que hagamos un trabajo bien parejo sobre voy a cargar la zona. Esto lo vamos a hacer con la doctora, o bien le dije hacer un tema con el paratarro. Ven que da gestión de trabajo, el tejido queda totalmente como eco, a diferencia del tejido. Trabajo, minutos, 4, 5, 10 minutos según la cantidad de área, siempre moviendo entre esto que está pasando. Una vez que hacemos esto, qué bien, ¿no? Una vez que hacemos esto, secamos la paciente. Y vamos a proceder a pedirle que me consiga una faja que la comprima en esta parte, o sea, no que la apriete de cualquier forma, que el área a trabajar quede totalmente comprimida como yo quisiera y quede con esto. Entonces, ¿qué pasa? El tejido se va a reparar mucho más firme. En una paciente joven no tenemos inconveniente, pero en una paciente de más edad tenemos que siempre inhibir lo que es el descolgamiento del tejido y la flacidez posterior. Entonces, con una faja compresiva y formativa,
que puede ser una calza, puede ser una media con bandas, esas medias levantacola, los pantalones mentirosos, lo que dan forma la paciente. Y si no, con un envolvimiento de film dándole la forma a la paciente. Recuerden que con ese envolvimiento la paciente sale a caminar inmediatamente, como mínimo, para 4 áreas de 10 por 15 necesitaría caminar 50 cuadras. Que eso es lo que va a combustionar la cantidad de tejido que uno rompió con la cavitación. Bien, acá tenemos un par de preguntas. Con diabetes, bueno, ya habíamos hablado que si la paciente tiene diabetes, si tiene diabetes y toma pastillas, no hay ningún inconveniente, el médico lo va a autorizar. Si es insulino dependiente y la paciente se inyecta en esta zona, debemos saber que con la cavitación o con el ultrasonido de alta potencia, yo puedo disolver esos nódulos. Al disolverlo, le voy a tirar al intersticio del paciente, a la parte interna, le voy a dar mayor cantidad de lo que produjo los nódulos, la insulina. Entonces le va a bajar el azúcar de la sangre. El médico la va a compensar diciéndole que antes de la sesión o baje la dosis de medicamento, o se inyecte menos, o coma algo dulce. Eso es no netamente lo que el médico debe decir, y nosotros nos tenemos que remitir a la parte médica para que le equipare a la paciente con lo que yo voy a hacer. Pero con con el permiso médico se puede actuar tranquilamente en este tipo de pacientes. Bien. Me queda explicar un poquito el tema del Sonomax. Vamos a hacerlo. Si yo en esta paciente lo único que quisiera hacer es darle la forma glútea, trabajar esta parte de acá, yo lo puedo hacer solamente con el ultrasonido de alta potencia, el Sonomax, donde yo no voy a generar una cavitación, pero sí le voy a dar la forma del glúteo adecuada. Entonces lo que voy a hacer es prender el equipo, comenzamos, voy a usar un poquito de gel neutro en el área de trabajo, donde yo quiero formar ese glúteo, yo quiero que haya una separación entre el glúteo y la pierna. Acá ya no hace falta hacer el pliegue, pero sí voy a trabajar, vamos a dar una potencia de un 80% en el equipo y vamos a trabajar en el área que yo quiero hacer el cambio, tratando de como si yo quisiera separar el glúteo de la pierna, del muslo. Vamos trabajando de esa forma así. Le preguntamos si siente ruido no va a sentir, puede sentir una ligera temperatura en el trabajo, y lo que yo voy a conseguir con esto es remodelar la forma glútea. ¿Se puede enfocar mejor? Entonces son dos funciones con dos equipos que son similares pero con funciones diferentes. Acá yo estoy haciendo una reestructura del tejido para formar. Acá lo que es cavitarlo para que baje este tejido. ¿Hay preguntas? Aparte de preguntas puede haber opiniones, pueden haber otras cosas que me quieran decir o corregir. ¿Cuánto hago esto? Más o menos lo voy a hacer en un periodo entre 10 y 15 minutos, manteniéndome siempre en el mismo área de trabajo. Entonces voy a modelar esto trabajando de esta forma. Esto me va a generar una respuesta del tejido que va a ser
marcar más la línea glútea inferior o la línea magna, según como quieran llamarla. Bien. Este tratamiento que estoy haciendo con el ultrasonido de SLOMAC, sí, lo puedo complementar con onda rusa en otra sesión. Ahora, si yo voy a hacer onda rusa, primero hago onda rusa y después hago esto, por un efecto de sinergia del aparato. Primero trabajo con la onda rusa, que lo trataría para elevar ese glúteo, que después ya en una sesión posterior, en una clase posterior, vamos a ver cómo es alguna de las posturas de las ondas rusas para que a menor cantidad de electrodos, mayor cantidad de respuesta en el paciente. Entonces me voy a mantener trabajando ahí y le voy a remodelar ese glúteo y van a ver cómo yo voy a lograr inmediatamente la marca en la línea magna. Igualmente voy a generar una ligera hiperemia. La paciente no le va a molestar nada, no le debe molestar nada. Y también sirve, como me preguntan ahí, para sacar la doble cola. Cuando se ha plegado acá abajo y se le ha formado un segundo glúteo, a la que no le gusta tener 4 glúteos. A la que le gusta lo deja. A la que no le gusta trabaja en la parte inferior del glúteo y lo va modificando. Voy trabajando ahí. Esto lo hago entre 8 y 10 minutos, siempre en la misma zona. Una vez que termino, marco con la mano el área. Y lo que siempre les digo, una buena forma posterior. Esto es como una torta, si el molde que le van a poner a la torta no es bueno, el resultado que tengo tampoco. Después de esto yo a la paciente le hago usar una calza modeladora, y hago que se marque esto. ¿Ven cómo baja inmediatamente? Y tengo un resultado inmediato de esto. Bien, ¿cómo estamos? ¿Preguntas? ¿Está bien? Bueno, quedo a la espera de preguntas, consultas, disentimientos. Más fuerte. Bien. Bueno, en la próxima vez, vamos a ella tiene una casa ahora, y bueno, esta va a poner una casa como corresponde, que va a salir unas cuentas. Y ahora fuera vamos el que pareja. Bien. Preguntas sobre los osos. Bueno, los centímetros que reduce porción es según el tamaño de la paciente. Hay pacientes que según su tejido esposo cambia muy importante y menos siempre se nota, es importante que lo vean, siempre se nota y se debe notar. Recuerden que la cavidad se hace a las 2 o 3 horas por un efecto inflamatorio del tejido no se nota y después de 4 horas se empieza a notar y la mejor vista la van a tener a las 48 horas por cuando se desinflama el tejido y queda así. Por eso todo este tiempo es muy importante que esté con muy buena forma. Una faja, algo que la modele, para pasar la inflamación inmediata del tejido. La ven inmediatamente y luego se inflama el tejido, no lo van a notar, el paciente puede notar como que está más inflamada, más grande que antes, y a las 24 horas se va a resolver esta inflamación y se va a notar el cambio. Bien, habíamos dicho también que íbamos a trabajar en radiofrecuencias, se nos ha hecho corto el tema, pero lo que le vamos a decir es que después yo podría usar la radiofrecuencia después de la cavitación, como dijimos antes, para mejorar si es que el paciente está bajando demasiado y se está poniendo flácido. Pero supongamos que tenemos que hacer una cavitación en una persona muy firme, con un tejido adiposo demasiado rígido, demasiado duro, demasiado firme. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Calentar el tejido previo. Al calentar el tejido previo, yo estoy haciendo una
estoy disparando mecanismos inflamatorios, o sea, el tejido se va a hidratar porque al calentarlo va a haber más vasodilatación. Al haber más vasodilatación, va a haber más inflamación de la célula grasa. Al estar más inflamada la célula grasa, se va a romper más fácilmente con la cavitación. O sea que en ese caso, yo estoy usando la radiofrecuencia como un elemento calórico para que luego con la cavitación se rompa más fácil la célula adiposa. Entonces acá usé antes la radiofrecuencia como un elemento calórico que lo que va a hacer va a ayudar a que la cavitación tenga un efecto más importante. Anterior para inhibir la flacidez, anterior para aumentar la calidad de cavitación. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces esperamos preguntas por correo y lo convocamos de acá a 3 lunes, en una hora, donde van a ser informados los temas que se van a dar, porque ahora lo que queremos es que nos escriban, que pidan cómo quieren seguir con la aparatología. La idea básica era usar aparatología para el facial, porque ahora lo que más se usa es la parte facial, y las que empiezan a cuidarse bajando esos rollitos que tienen. Luego, más cerca del verano, empezaremos con la parte de estimulación, con ondas y demás. Y para el próximo vamos a seguir con radiofrecuencia, algún otro equipo, y vamos a ir retomando equipos según nos pidan por correo. Recuerden que se lo pueden pedir a su distribuidor o directamente a Claudia de Texel. Bueno, ¿estamos? Bueno, muchísimas gracias por la audiencia, saludamos a toda la gente que se conectó y nos convocamos a que el 20 de julio, en el mismo horario, nos juntemos para hacerlo nuevamente. Tenemos unas preguntas que han quedado. Vamos. ¿Está bien? A mí me equivoqué con la fecha. 20. Acá me dicen que en 20 de julio el Día del Amigo, entonces no van a querer. Lo vamos a hacer para el 27 de julio. No sé, ahora veo. Bueno, igualmente Claudia es fantástica, la va a estar llenando de mail la casilla para que sepan bien cómo se va a ir dando. ¿La cavitación? Bueno, si la joroba en espalda es grasa, se puede ayudar. Ahora, hay partes de espalda que son deformidades, que ya eso debe evaluar un traumatólogo. Ahora, si llamamos a joroba a la jiba, a la parte posterior que está a la altura de la séptima vértebra cervical, cuando empieza con la dorsal y cuando empieza con la parte del pulmón, se puede trabajar, pero no con la cavitación, sí con el ultrasonido de alta potencia. La respuesta que van a tener es fantástica, es muy buena. También pueden estimularla para que ya haya mejor cavitación y mejor respuesta con unos minutos, 8 o 10 minutos de radiofrecuencia previa para que las células de la jiba esa que está, que es una jiba grasa o una grasa más sedimentada, más antigua, sobre ese área, se hidrate. Al hidratarse, recuerden que la hidratación está generada por la hiperemia que se genera por el calor, luego le hacen ultrasonido de alta potencia, Sonomax, no cavitación, Sonomax, lo hacen a una potencia, pueden llegar del 70 y el 80% del equipo, en 8 o 10 minutos van a tener una respuesta inmediata de la jiba posterior, que eso deben ser lo que a ustedes les interesa. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿está bien? Listo, bueno, les agradezco haber estado, disculpen las imperfecciones que hubo por unos cortes de la línea de Wi-Fi y de cámaras. Recuerden que cada vez prometemos que va a salir lindo y más continuo, y los esperamos en la próxima clase
Y sobre todo esperamos que pidan qué aparatología quiere que vayamos incorporando, aparte de la que tenemos ya pactada para dar. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima clase. ¿Listo? ¿Mm?